Caras vemos, sufrimientos no sabemos. ¿Qué pasaría? Porque hay gente que dice, a mí nunca me va a pasar. Y probablemente no te pase. Pero si se te cruza en tu vida un psicópata integrado, es prácticamente imposible salir ileso. Loreta, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Un psicópata integrado te tocó en tu vida. ¿Pero cómo fue eso? Cuéntame, ¿cómo puede caer una mujer contigo en todo lo que cayó? ¿Cómo empezaste? Me meto a trabajar a una casa de cambio y ahí conozco a un hombre maravilloso. Todas las cualidades que yo quería en un hombre y hasta más las tenía. Yo quería un hombre bueno, responsable, hogareño, que quisiera formar una familia, porque mi sueño dorado desde chiquitita era tener mi casita, mis hijos, ¿no? Entonces todo esto era César Martínez. Era el hombre ideal, el hombre perfecto, y yo caí redondita, porque era como si me leyera el pensamiento, como si me leyera la mente, y como si casi Santa Claus yo le hubiera hecho una carta a Santa Claus. Y tenía todo. Todas las cosas. Yo decía, pero qué afortunada soy. ¿Y cómo te lo encontraste y cuánto tiempo tardaste en enamorarte de él? Pues me enamoré rapidísimo, porque todo fue así como que de volada, ¿no? Llegó el hombre perfecto y yo decía, pero caramba, él era divorciado. Y entonces a mí me presentó como que la exmujer era una bruja, así la bruja de Blancanieves es poco, que era mala, que era alcohólica, que lo maltrataba. Yo decía, ay, pero pobrecito, pobrecita de esta persona, pobrecito de César, ¿cómo es posible que una mujer haya soltado a este tesoro, ¿no? Entonces me enamoré rapidísimo. A él le dan un trabajo en Tijuana, en otra casa de cambio, y lo mandan a Tijuana. Entonces el amor de lejos, ya sabes cómo es, ¿no? Yo sentía que me calaba hasta los huesos, y por teléfono, de la forma más romántica y más sensual, me pide matrimonio. Yo le digo que sí, ¿no? Entonces me dijo, mi amor, vamos a casarnos porque ya no puedo vivir sin ti. Y le digo sí y me caso con él, ¿no? Entonces estaba yo parada afuera de la iglesia, mi papá me estaba entregando, ese día yo con mi vestido blanco, con la ilusión de todas las mujeres, y me dice mi papá, me dice, mijita, desde ahora tú te debes a él. Él tiene que ser lo número uno, porque a mí me educaron que el matrimonio era para siempre y que una tenía que estar ahí, en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. Entonces nos casamos, nos vamos a vivir a Tijuana, y cuando yo llego a Tijuana empiezo a descubrir una realidad distinta a la que yo había visto, ¿no? Y una pregunta, ¿antes de casarte habías tenido relaciones sexuales con él? Nunca. No. Ay, por favor. Pero si antes se prueba el platillo antes de comérselo, ¿no? Pero es que en mis épocas no se usaba. No. En mis épocas esas cosas como que no. O sea, y a mí, pero por favor. A mí mis papás me educaron así como que tenía que llegar de blanco al matrimonio, y que tenía que ser casta y pura, y que las mujeres no trabajan, y que las mujeres tienen que estar en su casa, y las mujeres cuidando a los niños. O sea, como que esa era la educación que yo había recibido. Entonces ya me caso con César, llego a Tijuana a vivir, y a la primera de cambios yo decía, pero esto no es lo que él me decía. ¿Qué te había dicho? A mí me decía que no tomaba, que no le gustaba parrandear, que estaba siempre en el departamento encerrado los viernes, y no era cierto. En realidad, cuando yo llegué voy descubriendo que sí tomaba alcohol, que sí le gustaba la parranda, que inclusive había sido hasta un juez de un concurso de camisetas mojadas 15 días antes de haberse casado conmigo, y a mí me decía que ya estaba dormido, y empecé a descubrir cosas que a mí no me gustaban, pero yo decía, bueno, ok, hay que echarle ganas y hay que echarle ganas. Y cuando estoy descubriendo la verdadera personalidad de César, el matrimonio... Antes de descubrirlo, porque una de las características que tienen normalmente los psicópatas integrados, lo primero es que vas por una fase que se llama bombardeo amoroso, ¿no? O sea, te pone verdaderamente aquí, ¿no? O sea, te da absolutamente todo. ¿Qué te decía? Ay, a mí me decía que yo era la mujer más guapa, más linda, más valiosa del planeta. Yo vivía aquí en la Ciudad de México, me mandaba unos arreglos de flores gigantescas, me mandaba todo el santo día, me hablaba por teléfono porque no existían los celulares en ese momento, pero me mandaba cartas, me venía a ver cada 15 días, y yo era lo máximo. ¿Y tus papás lo amaban?
No lo amaban, pero te voy a decir por qué. Porque él, como ya era divorciado y mis papás son muy tradicionales, entonces no les gustaba esa parte. Okay. Y no les gustaba que ya había estado casado y como que esa parte de que yo no me fuera a casar por la iglesia no les gustaba. Entonces, como que al final ya accedieron para no perderme a mí, pero al principio no estaban muy contentos. Pero después lo empezaron a adorar porque me trataba a mí como si yo fuera la princesa, es poco. Entonces me tenía acá, todo el mundo me decía, pero qué bárbara, qué ¿cómo suerte, es posible? Qué suerte, eres la más afortunada de este planeta por tener ese novio. Y yo me sentía como así, justamente que me había sacado la lotería, ¿no? Y además hay una cosa, en tu caso no pasa, Loreta, pero la gran mayoría de los psicópatas integrados, como dicen, no integrales, porque eso sería bueno, además normalmente son muy buenos amantes, ¿no? Entonces te enganchan también por la parte sexual, te dan te dan absolutamente todo, tanto la química sexual como que te dice, bueno, todo aquello que nunca nadie te ha dicho, ¿no? Entonces vives en Tijuana y ya ves cosas raras, ¿qué ves? Empiezo a ver cosas raras como este comportamiento de mensajes extraños o de que íbamos a cenar a casa de algún amigo de parejas y hacían comentarios de que, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal? Y yo empezaba como a atar cabos y yo decía... A ver, pero por ahora para mí es un hombre travieso, sí. Es un hombre que ha cambiado de vida y era un golfo, ¿no? Como a muchos. Pero, ¿qué había de psicópata? Pues en ese momento yo todavía no me... Al principio yo como que todavía no me daba cuenta, lo único es que me empezaba a alejar de mi entorno. Okay. Me empezaba a decir que no le gustaba tal o cual amiga, que porque eran malas influencias. Entonces cada vez me tenía como que más y más y más acorralada. Yo no tenía coche en ese momento en Tijuana, entonces como que estaba yo encerrada en la casa haciéndole la comida y eso a él le gustaba mucho. Entonces como que me absorbía de todo el ambiente exterior y nada más me tenía como para él. Pero yo estaba feliz jugando a la casita de muñecas, cumpliendo mi sueño y había cositas que él, por ejemplo, que él llegaba tarde y si yo no tenía la comida lista, se enojaba y me decía ciertas cosas, pero como que siento que cuando empezaban las cosas como a brillar de su verdadera personalidad, a él le dicen que cometió un fraude y lo meten a la cárcel. ¡Wow! Lo meten a una cárcel que le decían el pueblito de la Mesa allá en Tijuana. Una cárcel no reglamentada, un experimento que construyeron en 1956 en México para ver si los familiares de los reos viviendo con las familias, o sea, con el reo dentro como si fueran las Islas Marías, digamos, entonces si se rehabilitaban más pronto. Entonces lo meten a él a la cárcel y a mí me dice que se va a matar, que se va a suicidar, que va a sucumbir ante las drogas o que se va a fugar o algo, porque no podía él vivir con esto. Y me dice exactamente las palabras que yo necesitaba escuchar, siendo yo total una rescatadora, que le digo, no, mi vida linda, ¿cómo crees? No te vas a matar. Yo me voy a vivir contigo. ¿Y te vas a la cárcel a vivir con él? Me voy a la cárcel voluntariamente, hago mi maleta y me voy y me formo ahí en la penitenciaría y le digo, el día que tú salgas, yo salgo de tu mano. Oye, ¿lo del fraude a ti no te sonó raro? Pues no, yo le ¿Él qué te dijo? todo. ¿Que se habían equivocado o que había cometido un error de verdad y tenía que pagar por él? No, a mí me decía que él no había robado absolutamente nada, que él no había sido el responsable. Yo todo lo que me decía, Silvia, todo, absolutamente todo se lo creía. Él me podría haber dicho que la tierra era cuadrada y yo se lo hubiera creído. ¿Pero por qué? ¿Por su característica de seductor? Totalmente. Mira, por ejemplo, aquí hay una foto, siempre es un reflejo claro de lo que es un psicópata integrado, que son gente extraordinariamente seductora. O sea, de esta gente que te da todo, que te atrae, que te vende la realidad de una manera y que te ofrece la manzana, como yo digo. Pues esta imagen es extraordinariamente para reflejar eso, no que yo sea eso. Entonces, te vas a vivir con él a la cárcel y sigues sin notar nada. Sigo sin notar nada y al contrario, se vuelve más lindo dentro de la cárcel conmigo, porque yo era su boleto de salida. Porque mis papás le pusieron ayuda legal para que él pudiera tener acceso a otras cosas. Dentro del penal tenías que pagar por todo absolutamente. Mis papás son los que le estaban pagando la ayuda para que él pudiera salir. ¿Y sus papás no? No, sus papás nunca lo fueron a visitar, nunca lo ayudaron, no recibió ayuda absolutamente de nadie. Algo... ¿Cuál era tu relación con sus papás? Nula. No fueron a mi boda. No fue nadie. Hubo señales que yo no quise ver
antes de que me casara. No fue nadie, absolutamente nadie. Nada más fueron 2 personas a ser sus testigos, pero nadie de su familia, nadie de nada fue a mi boda. Él no los quiso invitar y a mí me dijo que sus papás y que su familia estaba en contra de que se casara conmigo, entonces que por eso no iban. Pero la realidad es que él ni siquiera, después de los años, yo me enteré ya después que no los había invitado a la boda. Entonces, de su parte no. Y también él casi no tenía amigos cercanos. Era muy popular como con cuates, ¿no? Tenía muchos cuates y era el alma de la fiesta y todo el mundo quería como la pachanga con él y demás. Pero amigos íntimos o cercanos de la infancia... No tenía. O sea, no tenía como un pasado. No. Okay. No tenía. Tenía nada más amigos como del presente y gente, como te digo, como para ir y echar relajo y demás, ¿no? Entonces, estamos viviendo dentro del penal y dentro del penal, él era conmigo todavía más cariñoso, mejor, más lindo. Y dentro del penal, a mí me había dado hepatitis y entonces yo le digo que me tuve que dejar de tomar las pastillas anticonceptivas y entonces él me dice que quiere tener relaciones sexuales conmigo y no se pone condón. Pero como yo hacía todo lo que él quería, yo le dije, es que, ¿qué tal que me embarazo? Y estamos dentro del penal, ¿no? Y me dice, no va a pasar nada, no te preocupes, no va a pasar nada. Y por supuesto que me embaracé. Lo bueno es que yo no me enteré de momento, porque como me había dado hepatitis, mi ciclo menstrual estaba como que muy alterado y yo no me di cuenta al principio que estaba embarazada, pero me embaracé dentro del penal de mi primer hijo. Entonces, él era lindísimo conmigo dentro del penal y mis papás... cada vez aceleraban más el proceso y ponían más ayuda legal para que pudiéramos salir y afortunadamente a los 9 meses pues ya pudimos salir del penal. ¿Y qué pasa? ¿Tienes a tu hijo? Tengo a mi hijo y al principio pues bueno, para él regresar al medio financiero fue un poquito complicado, pero es como el Rey Midas, es inteligentísimo, es como si todo lo que tocara lo convierte en oro. Y cuando él sale con una sed de venganza impresionante de que estuvo dentro del penal y dice, voy a ser millonario, voy a dedicar mi vida a hacerme millonario. Voy a ser millonario, wow. Ojalá lo dijera yo y me pasara, pero... Pues él lo logró. Él se hizo millonario. Él ahora mismo es millonario. Es millonario. Ahora mismo él es una persona millonaria, es una persona aquí en la Ciudad de México muy importante, en el medio financiero, y nunca le importó qué tendría que hacer o hasta dónde tendría que llegar para pisar o lo que fuera, pero para conseguir su objetivo. Una de las características que tiene un psicópata integrado es que le importa mucho su aspecto ante los demás. ¿Cómo es él? ¿Él es pulcro, elegante? Totalmente, es como un dandy. Él se tardaba más en arreglarse que yo. O sea, se ha hecho muchísimas cosas físicamente. Se ha operado la nariz, se ha puesto implantes de músculos, implante de cabello varias veces. Se ha operado absolutamente todo y siempre está pendiente. Se pone más cremas que yo. O sea, siempre está así como que pendiente. Perfecto, de o sea, la imagen pública. No, bueno, que nadie sepa de dónde vino, porque él se crió los orígenes de él son humildes y nunca quería que yo dijera de dónde venía. Nada. A mis hijos hasta se los prohíbe. Ok, entonces ya tienes ¿cuándo te das cuenta que es más raro de lo que piensas? Pues ya que él salió de la cárcel, ya que tenía como que asegurado que ya no iba a regresar a la cárcel, que ya tenía el trabajo, que ya no necesitaba, digamos, la ayuda de mis papás, es cuando ahí sí se quita la máscara totalmente y empieza las agresiones. En mi caso casi no fueron físicas, sí hubo agresiones físicas, pero las agresiones psicológicas fueron las más terribles. Ok, entonces es la fase de denigración, ¿verdad? Sí. O sea, en el fondo él... Es más, lo explico muy bien en mi libro, ya lo que quiere es bajarte tu autoestima al máximo para que pienses que eres tan poca cosa que todo es él. Sí. ¿Y cómo lo hace? Me decía que soy una mierda. ¿Pero así te lo decía? Así me decía, eres una mierda. Teníamos una perrita que se llamaba Fiona y me decía, ¿ves lo que hace Fiona? ¿Sí? Bueno, tú eres peor mierda que lo que hace Fiona. ¿Y cómo pasó de tú ser la salvadora que le diste, que estuviste en la cárcel con él, a ser una mierda? ¿Qué pasó? La evolución, no creas que fue así como que de un día para otro, ¿no? Fue poco a poco, fueron 16 años de
violencia psicológica y que fue esto poco a poco. Pero me decía cosas, me decía que era una puta, que era una mierda, me decía, se enojaba, tomaba mucho alcohol, muchísimo alcohol. O sea, ya el sexo, el alcohol eran parte muy importante de nuestra vida. ¿El sexo era bueno? Sí. Okay. Sí teníamos relaciones sexuales muy buenas, pero sobre todo, ¿sabes qué? Es esa manera de seducirme y esas montañas rusas emocionales de los pleitos, de cómo la reconciliación. ¿Cómo hacía los pleitos? Cuéntame. Ay, una vez estábamos, por ejemplo, me había llevado de viaje a Costa Rica, estábamos en Costa Rica y estábamos cenando y de repente, porque los celos eran mayúsculos, entonces llegó el mesero para servirme, me acusó de que yo estaba coqueteando con el mesero, después nos fuimos a tomar en el mismo hotel al bar una copa y estábamos sentados viendo así el mar y me dice, Loretta, en 5 años, ¿cómo te ves? Y yo, ya sabes, ¿no? Pues me veo, nuestros hijos ya más grandes, tú y yo acá. En 10 años, ¿cómo te ves? Y le empiezo a escribir y cuando volteo le digo, César, ¿tú cómo te ves? Me dice, yo, pues a lo mejor otra vez en la cárcel porque te voy a putear y te voy a matar. Así que córrele. ¿Te dijo? Córrele. Y entonces... ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Entonces yo me quedé así, como que, ¿qué va a pasar, no? Me fui yo al hotel, al bungalow donde estábamos en el hotel. Llegó después él, me echó una jarra de agua, me empezó a patear arriba de la cama y yo estaba aterrada porque nunca me dejó como que una huella, nunca me golpeó con el puño cerrado o algo así, sino más bien lo que hacía eran como juegos psicológicos muy fuertes en los que me ponía el brazo para poderme estrangular y justamente cuando yo ya iba a perder, así como que ya no podía más, me dejaba respirar y se me quedaba viendo a los ojos y me decía, para que sepas quién manda, mando yo y tú eres mía y haces lo que yo digo. Y a mí me decía que sin él nunca iba a poder salir adelante, que me decía cosas así como, eres tan poca cosa, eres como una mierda verdaderamente y si tú me dejas algún día, nunca vas a poder estar bien. Y pasaba de una faceta de maltrato y que yo ya no sabía ni qué, a decirme por favor no me dejes, me abrazaba después él, cuando él ya veía que yo ya estaba a punto como que de perder el control, de decir ya no puedo más, entonces él se hacía el bueno y yo estaba tan confundida, llegó un momento en que yo estaba tan confundida, yo ya no sabía si él era el bueno, si yo era la mala, o sea, quién era el villano, estaba realmente confundida, yo no sabía. ¿Y te avientas otro hijo? Pero la segunda es mujer y sí, me aventé otro hijo, pero fue antes de que te platicara todo esto de lo de Costa Rica y demás. Pero sabes que como muchas mujeres yo pensé que con otro hijo él iba a cambiar, estaba muy equivocada. Pero yo decía, es que si tengo otro hijo las cosas van a cambiar, mi matrimonio va a mejorar. ¿Por qué va a cambiar con 2 hijos si no cambió? Porque yo tenía una fantasía igual que creo yo que tienen muchas mujeres de que podemos cambiar a nuestra pareja. Yo a fuerza le quería ver algo bueno a él. El pensar que César en realidad no me quería y que no iba a cambiar y que cada vez lo que me decían era una mentira, para mí me costaba mucho trabajo. O sea, ¿qué te dolía más? ¿La idea que tu idea de amor no existía o que te estuviera haciendo daño? La idea de que la fotografía que yo me había hecho de mi familia perfecta no la iba a poder alcanzar. Porque a mí, como te digo, desde chiquita me dijeron que el matrimonio es para siempre. Y yo me empeñaba una y otra vez en esa fotografía mental que yo tenía en poderla realizar. Y yo sentía que la responsabilidad del matrimonio, porque a mí siempre me dijeron que la mujer es el pilar del hogar, que la mujer es la que hace absolutamente todo, ¿no? Y que si un matrimonio está solventado, sólido y demás, es gracias a la mujer. Entonces yo decía, es que la que está fallando soy yo. Entonces, desde la fase, digamos, del bombardeo amoroso, soy tu príncipe azul, pasas a la fase de denigración. Ya te tenía ahí y ¿estabas aislada como normalmente hace el psicópata o todavía tenías amigos? No, ya casi no tenía amigas, me tenía con escoltas, me tenía observada y vigilada
todo el día. A mí no me dejaba ir a lugares donde él iba, por ejemplo, al gimnasio. Él iba al gimnasio, a mí no me daba permiso de ir al gimnasio. Y estoy diciendo así, no me daba permiso, porque no me permitía salir, me tenía aislada. Perdí amigas, o sea, mis mejores amigas seguían en contacto conmigo y se daban cuenta de las cosas ellas ya, porque me veían abstraída, me veían que yo había cambiado totalmente. Cuando yo estaba sin César a mi lado, yo era una persona totalmente distinta. Yo podía como que a lo mejor expresarme más, sonreír y todo, pero cuando César estaba conmigo, yo nada más volteaba para ver cuál era la reacción de César o qué es lo que César iba a hacer para ver yo cómo tenía que, como en el póker, ¿no? Como veo doy. Cuando íbamos, por ejemplo, a un restaurante, yo siempre buscaba un lugar en donde yo estuviera viendo hacia la pared. Y esto me di cuenta hasta que me divorcié, cuando fui por primera vez a un restaurante sola, que yo decía, pero es que siempre busco ver a la pared. Y cuando venía el mesero, yo me quedaba volteando hacia abajo y yo no me dirigía al mesero. Me costaba mucho trabajo voltear a ver al mesero porque estaba tan acostumbrada que siempre me decía que yo andaba con el mesero, con el chofer. O sea, ya te había anulado. Totalmente. Ya vivías lo que hace el psicópata integrado. Y siempre que la gente tenga claro, un psicópata integrado es una persona con dos características básicas y muy importantes. Es narcisista, y el narcisismo es: me creo con derecho a todo, me creo superior al resto, me creo merecedor del mundo y no tengo en cuenta, puede ser en mayor o menor grado, ¿no? Hay mucha gente que es narcisista y no es psicópata. Pero el segundo ingrediente que es vital es la falta de empatía. No siente dolor en absoluto por hacer cosas que saben que están mal. Saben que están mal, que esto es lo curioso. Sabe que está saltándose las reglas y no siente dolor. Y las personas son un medio para conseguir lo que él o ella quiere. Ojo, que hay más psicópatas integrados, hombres que mujeres, ¿ok? Eso ya hablaremos otro día de esos. Entonces, ya te tenía de la fase de bombardeo amoroso a la denigración más absoluta en el que estabas mirando a la pared para que no pensara que coqueteabas. ¿Y en qué momento, o sea, cómo sigue esto? El alcohol, todo, cada vez era más y más y más, y llegó un momento en que esto era totalmente insostenible. Él a cada rato me amenazaba con que me iba a dejar, yo le rogaba que no me dejara. ¿Aún así te tratara mal? Sí, yo le rogaba literal que no me dejara. Yo le decía, pero es que nuestra familia, pero es que nuestros hijos. Claro. O sea, yo... Ya te tenía así de chiquita. Yo pensaba... Y tú ya pensabas, debo de ser afortunada de que me ame, ¿no? Y me lo decía. Me decía, date de santos que estás conmigo, porque sola, ¿qué vas a hacer? Y yo realmente decía, es que si él me deja, yo me muero. O sea, yo me muero. Yo sin él no puedo hacer absolutamente nada. Además, yo no tenía una carrera universitaria. Yo no tenía nada para sostenerme. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer sola en la vida? Y yo sí se lo creía. Y él muchas veces me decía, si yo te dejo, nadie te va a voltear a ver. Oye, nadie te va a querer. Loreta, ¿y no hay algo que existe en los psicópatas integrados y en algunas parejas que tienen relaciones tóxicas, que se llama la triangulación amorosa? ¿Alguna vez él trianguló? Muchísimas veces. De hecho, me fue infiel en varias ocasiones y siempre me estaba comparando con otras mujeres. Hasta viendo una película me decía, mira, qué bonita que está güera, ¿no? Y yo no soy güera, ¿no? Entonces y yo decía, bueno, pero es que yo no voy a poder ser güera. O yo soy chaparrita y me decía, mira qué padre que está alta, mira qué cuerpazo tiene, mira esto, mira el otro. Entonces, él siempre me estaba haciendo dudar y yo me volvía después celosa. Y él, cuando yo le decía, oye, pero es que esta mujer del gimnasio que te está hablando, ¿por qué te llama? O algo así. Y entonces él me decía que era insoportable vivir conmigo, que porque la celosa era yo y que yo tenía celotipia. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor sí soy muy celosa y a lo mejor yo estoy inventando, ¿no? Pero a cada rato él me decía cosas de otras mujeres y me sembraba como, me voy a ir a comer. Y le decía yo, ok, está bien, qué bueno que vas a ir a comer, pero no te voy a decir con quién. Oye, una cosa, hablando de eso, primero los psicópatas integrados y otros que no son tan integrados, lo que hacen es que en la fase del enamoramiento les cuentas todas tus vulnerabilidades y utilizan eso para luego restregártelo. Por ejemplo, si tú tienes complejo de bajita, ay cariño, qué bonito que te amen las bajitas, que ames a las bajitas como yo, porque yo siempre he tenido complejo de bajita. Luego
esa confesión que tú le has dicho, tu vulnerabilidad, la utiliza en contra tuyo, ¿verdad? Sí. Y te empezaba a decir sobre todo esas altas, esas güeras. Todo lo que él sabía que a mí me dolía o que a mí me molestaba, que era mi botón rojo, ¿no? Él siempre me lo decía y siempre me decía, bueno, gente tan chiquita como tú, o la novia de Llaverito, o quién se va a fijar así en una mujer tan pequeñita como tú, igual de pequeñita eres tú, que de estatura que de mente, o sea, cosas de este tipo. O cuando yo iba a hacer algún comentario, volteaba y me decía, pero si tú no estudiaste, ¿qué comentario puedes hacer? Wow. Oye, y en esa triangulación nunca te dijo... a esta le gusto, pero bueno, estoy contigo todavía. Ah, sí, por supuesto que esas cosas también me las decía. Me decía constantemente para hacerme ver lo afortunada que yo era. Porque a mí me decía que él tenía cola de mujeres esperando para que, o sea, para sustituirme, ¿no? Incluso te pone en contra de otras mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Y odiaste a muchas mujeres de una manera...? A muchísimas, a muchísimas. Me daban muchos celos las personas que trabajaban con él, o amigas, incluso amigas mías. Había una arquitecta que él me decía que le tiraba la onda a él. ¿Y era verdad? Ella, pues no, porque yo ni siquiera sabía, pero ella es gay, entonces era imposible, pero yo en ese momento no lo sabía. Ya hasta después me enteré que ella era gay, pero sí. Lo pasaste mal. Ya te ha bajado, ya te ha puesto al nivel de esto. Luego viene otra fase que es la del... Luego, ¿qué pasó? Después de eso me decía constantemente, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar. Una vez estábamos en África, en un viaje con unos amigos, con mis papás, y ahí tuvimos una discusión porque se puso celoso él, como siempre, y estábamos en la habitación y abrió la caja fuerte, tomó su pasaporte, tomó la cartera y me dijo, te dejo, me voy. Esa vez yo sí pensé que se iba a ir, finalmente otra vez yo le rogué, le dije, no, por favor, te lo pido, se quedó. Pero después de esa vez que me dijo que se iba a divorciar de mí, me volvió a amenazar otra vez porque se había ido a Acapulco, a un departamento que me había regalado a mí con 2 de sus empleadas. Y me acusó de que yo era la única mujer en este planeta que la armaba tanto de pedo, así me lo dijo. Nadie la arma de pedo como tú, que tiene de malo que yo me vaya con 2 amigas, ¿no? Ok, 2 empleadas. Sí, okay. 2 empleadas que porque pobrecitas, ellas le habían llamado a él que no tenían en dónde hospedarse. Ay, qué ético, ¿verdad? Irte con tus empleadas a tu apartamento. Así es. Y entonces, como yo le había reclamado, como yo le dije, oye, a mí no me parece que al departamento familiar, a donde siempre vamos con nuestros hijos, tú lleves a 2 empleadas. Entonces, otra vez te amenaza. Me amenaza y finalmente me invita a comer para darme su decisión, porque me dijo que necesitaba pensar las cosas, y se tardó 1 mes en pensar más o menos las cosas. Y cuando estábamos comiendo me dice, ya lo pensé y tú truncas mi vida, estoy casado con una mujer celosa, de todo lo armas de pedo, ya no quiero ser tu esposo. En ese momento, Silvia, algo sucedió en mí que dije, hasta aquí llegué. No puedo más. Definitivamente no estoy casada con la persona correcta. Yo ya estaba en terapia. A mí mi terapeuta ya me había explicado lo que es un psicópata integrado. Me estaba costando mucho trabajo procesar todo lo que yo estaba viviendo. Y finalmente le dije, tienes razón, estás casado con Cruella de Vil, nos divorciamos. Al principio él me dijo así como que, ok, sí, pero no, en ese momento yo creo que él pensó que yo me iba otra vez a echar para atrás para decirle, y hubo muchísimas escenas de violencia, se puso más violento todavía en ese momento, pero la gota que derramó el vaso fue cuando una vez estaba yo, le hablé a mi abogado porque él estaba alcoholizado, llegó de madrugada y me estaba agrediendo. Y me estaba rompiendo el teléfono en la mano para que yo aprendiera a nunca marcarle a nadie, a ningún hombre más que a él. Y cuando yo volteo hacia arriba, vi la cara de mi hija, cómo nos estaba viendo, y con sus ojitos así como de terror. Y fue cuando dije, es que, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? ¿Cómo puedo estar yo haciendo esto, no? Me imaginé como si mi hija ya grande estuviera contra la pared,
con otra persona, con una pareja, y dije, y que le estuvieran haciendo lo mismo que a mí. Y fue cuando ahí toqué fondo y dije, no puedo seguir así, tengo que poner un ejemplo yo a mi hijo, a mi hija, de que una mamá no es lo que yo les estoy enseñando. Me di vergüenza. Y ahí lo dejas. ¿Te fue verdaderamente infiel? Sí, me fue infiel en varias ocasiones. Las amantes me llegaron a hablar. De hecho, una vez él me dejó por un amante y después regresé con él, que era su asistente, se metió con su asistente, me pidió perdón, me dijo que ya nunca más, etcétera, etcétera. Yo le creí en ese momento, pero después me volvió a ser infiel en varias ocasiones. Ok, entonces, normalmente después el psicópata lo que hace es que te descarta. Cuando ya no le eres útil, se va por otra persona, por otra presa, y te tiene ahí por si te necesita. ¿Cuál fue la situación con él? A mí no me dejó en ese momento, o sea, nos divorciamos porque yo fui la que tomé la decisión finalmente de dejarlo a él, sino porque él, incluso cuando estábamos en la firma, él no quería firmar y él me decía que no firmáramos. Yo no sabía que en ese momento ya andaba con otra persona y hasta que siento yo que él estuvo como que le pasó la batuta a esa persona, pero esto fue después de muchos años. No me dejaba en paz y como estaban los hijos de por medio todavía teníamos contacto. Porque lo del contacto cero no lo pude hacer por los hijos, porque cuando hay hijos es muy complicado. Eso sí, yo traté por instrucción de mi psicóloga de tener lo menos posible contacto con él, nada más estrictamente para lo necesario, pero el dejar a César, el dejar a mi psicópata fue complicadísimo, porque yo sí me sentía morir. Había algo de mí dentro que yo quería volver con él. Y hasta que no entendí que estaba como en una desintoxicación emocional y que mi psicóloga de la mano me llevó y me preparó y me dijo todo lo que iba a estar sintiendo y por qué lo sentía, no lo hubiera podido lograr sin mi psicóloga. Él, por ejemplo, porque tú ya tenías, o sea, lo que hizo es, se divorció de ti, pero nunca te soltó, ¿no? No. Ok. ¿Tus hijos viven ahora contigo? No. En 10 días cumplo 10 años sin ver a mis hijos. He tenido que pagar precios muy altos y el mayor es no haber visto a mis hijos. Mis hijos no me quieren ver. ¿Pero por qué no te quieren ver? No sé qué historia les contó el papá, no sé qué es lo que sucedió. Mis hijos, primero mandó a mi hijo a estudiar a Inglaterra, después mandó a mi hija a estudiar a Inglaterra y a mi hijo a Nueva York, me los puso en diferentes continentes. Poco a poco se fueron separando, como cortando el cordón umbilical, estudiaron varios años fuera en el extranjero y finalmente cuando regresaron a México, decidieron ellos vivir ya con su papá y vamos a... Y tú no hiciste, perdón, tengo que hacer de abogado del diablo, eres su madre, ¿no intentaste hacer nada para no perderlos o te aconsejaron? ¿Cómo fue? Yo llegué a ir a las escuelas, mi hijo ya estaba grande y ya era, pues ya tenía mayoría de edad y ya podía decidir, pero mi hija todavía no tenía la mayoría de edad y yo llegué a ir a las escuelas de mi hija y demás, pero no me dejaron entrar. Y yo puse abogados para que pudiera yo ver a mi hija, para luchar por mi hija, pero pues con dinero en este país, infortunadamente como son las cosas, él a billetazos compraba al juez, compraba al compraba al otro, y se pasaron los años hasta que mi hija ya fue mayor de edad, y actualmente pues ellos han decidido... Ok, imagínate que tu hija, tu hijo están viendo este programa, ¿qué les dirías? Ellos no saben lo que es estar con un psicópata. A pesar de que mis hijos vivieron muchas cosas y vieron muchas cosas, no saben lo que es. Yo lo que les pediría a mis dos hijos es que observaran. Y que ahí estás tú ahí. Toda la vida he estado y toda la vida estaré para ellos, siempre, siempre. Yo decidí educarlos a distancia. Les quise dar el ejemplo de una mamá
distinta. Estoy muy orgullosa de haber podido dejar al papá, a su papá, y de haberme levantado y de haber hecho cosas. Y ellos dos siempre han sido mi motor. Siempre, toda la vida, cada vez que yo hago algo, siempre pienso que ellos en algún momento lo van a ver, lo van a ver, y que yo me equivoqué en muchas cosas, en muchísimas cosas, Silvia, pero ellos siempre están aquí conmigo, en esta llave que está hecha de sus pulseras, de sus medallas. Junté los de mi hijo, las de mi hija, y aquí hice esta medalla, esta cruz, con un corazón representando una llave que es la llave de mi libertad, para saber que siempre están aquí conmigo y siempre estarán. Y yo espero que en algún momento sepan lo que es un psicópata integrado, que ellos se informen, que tengan esa curiosidad. Y no nada más mis hijos, todos los hijos de personas que están con psicópatas integrados no saben lo que es, no saben el infierno que uno vive. No saben lo que es. La gente juzga, la gente piensa que uno es tonto y por qué no lo dejas y por qué no hiciste algo antes. Pero cuando tú estás con un psicópata integrado, no sabes cómo actuar, no sabes dónde está la salida y no sabes qué hacer. Y además tu relación fue un fraude porque nunca llegaste a conocer a esa persona de pareja, pero claro, lo que tuviste fue real, fueron 2 hijos. Y si hay algo duro, mayor que tener una pareja que es psicópata integrado, es un padre o una madre que es psicópata integrado. Loretta, al final no solo has salido de ello, has salido más fuerte, te has reinventado. Yo les recomiendo El día que decidí ser libre, este es tu libro, de cómo saliste, es un gran libro, te felicito. Y sobre todo todas esas mujeres que piensan que pueden estar en una relación de psicópatas, con psicópatas integrados. Y también les recomiendo mi libro que habla no solo de que una enfermedad te puede volver loco, sino si se te cruza en tu camino un psicópata integrado, te va a volver loco y te vas a sentir loco. Así es. Y se puede salir de ello, muy difícil. Aquí hablamos y aquí de lo que es la distancia, la relación, la distancia cero, el contacto cero. De aquí se habla de todo lo que hay que hacer cuando un psicópata se encuentra contigo. Y yo creo que lo primero es tener a alguien, un psicólogo, que te diga con quién estás. Eso es lo principal. Yo insisto, yo no lo hubiera logrado si no hubiera recibido ayuda psicológica. Yo no sabía que existían los psicópatas integrados. Hasta que no me dijo mi psicóloga todo lo que es. Y además... Ibais haciendo el tic, ¿verdad? Sí, exactamente. Me decía, pero es... Y uno va haciendo su checklist y va diciendo, y cuando tú sabes que la vas a pasar mal una temporada y creas una red de ángeles, porque es lo que yo hice, yo creé una red de ángeles. ¿Cómo se llama esa red? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo nos puedes ayudar a todas estas mujeres y estos hombres que están mal? En mis redes sociales me pueden buscar y ahí también les platico a todas qué es lo que es un psicópata integrado. Personalmente contesto absolutamente todos los mensajes, porque uno siente que es a la única persona que le está sucediendo esto cuando somos muchísimas personas. Porque en el fondo es una estafa, no es una cuestión de inteligencia. Normalmente el psicópata integrado busca gente de la que puede sacar cosas. O sea, va por gente inteligente, gente capaz, gente que le va a dar estatus o dinero o hijos, porque hay muchos psicópatas integrados que tienen una homosexualidad negada, ¿no? Y entonces buscan a la mujer solo por los hijos, ¿no? Loretta Valle, muchísimas gracias. El día que decidí ser libre, te felicito por tu libertad. Sé que ahora estás comprometida, que eres una mujer feliz, enamorada. Muchas gracias. Y recuerden, caras vemos, sufrimientos no sabemos.